Fundamentalmente, la idea ahora es llegar a un ejercicio práctico de cómo se puede llegar a estudiar el comportamiento de una tubería de carga para una turbomáquina hidráulica que se encuentre en la punta de esta tubería, aguas abajo, obviamente. Bueno, después, obviamente, la idea es hacer un estudio, un recorrido, lo haremos en cuanto podamos, para la implementación de un canal de riego si fuere menester o necesario, y una cámara de carga y un caño de aducción a la turbomáquina hidráulica, definir un emplazamiento, ver, estudiar algún río, caminar un poco algún río y ver qué posibilidades tenemos de aprovechar. Hay un video sobre obras de captación de un equipo técnico de Chile muy bueno, que por supuesto se los voy a subir, que pido que lo vean en las próximas horas. Yo voy a ver la parte introductoria y general ahora del tema del diseño de cañerías, y ustedes con posterioridad les pido que vean ese tema, que analicen las obras de captación. Todo esto está en la teoría, pero básicamente me interesa la explicación que dan en este video, como para que les sirva para ver distintos diseños, metodologías, formas de captación, y la discutamos en clase. ¿Qué les parece? O sea, puede ser que les parezca útil o les parezca muy complicado, fuera del contexto, de acuerdo a nuestras características en la provincia de Jujuy. Tengan en cuenta que acá los ríos son de distinto tipo, muy variados. Por supuesto, tenemos problemas diferentes que atacar en función de los diferentes ríos que tenemos, y esas cuestiones tenemos que analizar. Los canales, obviamente, son más sencillos, pero las obras de captación, las obras necesarias que uno tiene que hacer para que en forma automática lo que se capte sea lo que se desea y no otra cosa, están, podríamos decir, en parte acá y en parte en la teoría, pero de todos modos estaría bueno que aprovechemos ya que está hecho ese video y veamos la parte de obras de captación, específicamente obras de captación. Como les decía, habíamos visto ayer, en la clase pasada, la fórmula de Hassany-Williams para la determinación de las pérdidas de carga unitaria en cañerías de longitud L, con lo que nosotros podemos sacar cuál es la pérdida de carga generada en una cañería dada. Luego, la altura disponible para la fórmula euleriana de la potencia de la turbomáquina a instalar en ese punto. El H, como dijimos, no es el H físico, sino es el H menos J, ¿sí? Viene a ser un H que es igual a un H, podríamos decir, física, menos las pérdidas de carga, y menos las pérdidas de carga localizadas. O sea, yo para determinar la potencia de la máquina que voy a instalar, tengo que previamente definir la cañería de aducción, o sea, la cañería al penstock, o la cañería que viene desde la cámara de carga hasta la turbomáquina hidráulica, por un lado. Y además tener perfectamente definido todos los que vendrían a ser los implementos de accionamiento de esa cañería, como ser curvas, si necesito poner curvas, porque la topografía me exige, codos, la embocadura respecto del comienzo de la cañería, como sale de la cámara de carga. Tengo que considerar los cambios de dirección, son todas curvas. Bueno, asimilarla y ver cuál va a ser la pérdida de carga que yo le asigno a esa curva. Tengo que ver si voy a poner una llave, una válvula mariposa, una llave esclusa, qué tipo de llave para cortar el agua previo al acceso de la turbomáquina, porque yo, supónganse que tengo que reparar la turbomáquina, tengo que pararla. Para pararla tengo que cortarle el agua. Bueno, todas esas cuestiones las tengo que definir a priori para hacer la evaluación de todas las pérdidas de carga que voy a tener, y para la determinación de la H con la que voy a pedir mi máquina al fabricante. Le voy a decir, mira, la altura disponible es toda esta cañería menos la pérdida es esto.
la potencia es igual a 8QH, como decíamos. Bueno, ahí está, hay una fórmula 2GQH menos el rendimiento de la máquina, completa, ¿no? Rendimiento de todo el equipamiento en general, lo que baja a un 95%, 90% el rendimiento de, pongámosle, del conjunto, turbomáquina, generador, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo esa H, el que le tengo que dar al fabricante, es el H disponible con el caudal disponible. Entonces, es el H menos el J de toda la cañería y los distintos J de todas las pérdidas de carga localizadas. Para saber cuánto es realmente la altura disponible, o sea, no la altura, sino la energía potencial disponible, para saber realmente cuál es la energía potencial disponible, tengo que determinar cuáles serían las pérdidas de carga de esa cañería. Hemos visto la fórmula de Hassen y Williams con sus coeficientes C, que es característico del material de la cañería, el diámetro que ya vimos cómo lo determinábamos la clase pasada, definiendo velocidades límite en función del caudal o de los caudales que vamos a turbinar. Probablemente el fabricante nos dé otro margen para los caudales, nosotros le vamos a pasar igual toda la información y ellos van a definir si la máquina que ellos diseñan permitiría un mayor spread, o sea, una mayor fluctuación de caudal con un buen rendimiento o no. Dentro de lo que nosotros hemos dicho, calculamos que esto es lo que puedo sacar máximo tanto. Entonces el fabricante va a decir, bueno, yo les puedo dar una máquina que funcione con buen rendimiento entre 0,2 y 0,3 metros cúbicos por segundo. Listo, ya está, no hay problema. Eso es lo que vamos a manejar de fluctuación de caudal. O entre 0,2 y 0,4. Bueno, podemos llegar a admitir hasta 0,4, por lo tanto tengo que rever la cañería si la voy a hacer para 3 metros por segundo, para 3 metros cúbicos por segundo o para 0,4 metros cúbicos por segundo. Entonces ahí ya tengo que rever el tema, el fabricante también lo va a rever él, o sea, directamente va a decir, mira, está bien, pero agrandame la cañería sí, yo te ofrezco esta máquina. Y si nos conviene desde el punto de vista económico, lo vamos a adoptar. Es un ida y vuelta entre el fabricante de la máquina y nosotros que le estamos pidiendo el equipamiento. ¿Mm? Bien. Nosotros las podríamos fabricar, pero tendríamos que tener un poco más de información de lo que nosotros podemos llegar a aprender en este curso. Pues es muy largo el tema. Acá podemos ver todo lo que es el diseño general de un aprovechamiento hidroeléctrico, porque nos vamos a transformar nosotros en gestores. Esta es una tecnicatura de gestión de energía. Entonces, si bien es cierto, tendríamos que saber hacer, poder diseñarlo, no es tan fácil ni diseñar ni construir una turbomáquina hidráulica. Hablando de caudales como los que estamos hablando, entre 0,2 y 0,4 metros cúbicos por segundo. De todo modo, el que quiera, esto lo puede hacer. El principio que yo recomiendo es, sepamos cómo es toda esta historia, manejemos nosotros como gestores, y de última el fabricante que se dedica a esto, que nos dé la máquina que más nos conviene en función de las condiciones que yo establecí, de lo que se puede llegar a obtener en el punto donde yo estoy estudiando. Y se acabó. O sea, cada uno cumple con su función, ¿sí? Dentro de esta cadena productiva, de esta cadena de generar aprovechamientos hidroeléctricos, básicamente la utilización de energías renovables. Porque tampoco vamos a fabricar paneles solares nosotros. Puede que sí, puede que no, pero muy raro. Aparte hay que entrar en otro tipo de estudios que no da esta tecnicatura para abordar cómo se fabrica un panel solar, cuál es la fabricación, cuáles son las variables que intervienen para la definición de un panel solar. Entonces yo creo que esto es así. Determinemos los parámetros básicos, entendamos cómo funciona esta historia, no nos dejemos vender pescado podrido, que es lo más importante, para eso estamos estudiando y estamos aprendiendo y vamos a aprovechar toda la información que les pueda dar en este sentido como para prepararlos para ser los directores de obra o directores ejecutivos de una obra de esta naturaleza. Por supuesto que estamos hablando de las potencias que les permite el título a ustedes, ¿no? No estamos hablando de
de megawatts. Estamos hablando de watts. Eso es lo que permite la instalación de ustedes y la firma de ustedes, de acuerdo a lo que establece el articulado respecto de los alcances del título. Pero de todos modos, no es tan simple como eso, porque ustedes pueden ser perfectamente futuros técnicos en obras de estas características de muchos megas o gigas. Formarán parte del equipo de trabajo de la implementación de este tipo de energías, tanto en la provincia como en el país, como donde sea, donde les toque trabajar. No necesariamente serán los responsables principales, bueno, no lo van a hacer, en algunos casos de obras importantes, pero van a formar parte del equipo. ¿Por qué? Porque son técnicos, y los técnicos forman parte de los equipos técnicos justamente que dirigen, desarrollan, ejecutan todo lo que tiene que ver con la etapa de ejecución o de dirección de todo este tipo de aprovechamiento. Entonces, nos debemos preparar para entender todo cuál es nuestra función, qué tenemos que hacer y qué tenemos que prever. Eso es lo más importante. Bien, como ya somos técnicos en energías renovables, a fin de año ustedes después de esta materia tienen que entender que tienen que dirigir la instalación de cualquier cosa de esta. Y tienen que saber en qué punto tienen que hablar con cada uno de los que intervengan, en este caso, el constructor que haga el canal, el constructor que construya el penstock o la cañería de aducción, el que haga las máquinas, el que traiga el transformador, el que haga las líneas de energía de salida, etcétera, etcétera. Todo eso lo tenemos que entender. En parte ya lo vimos en algunas otras materias, como veis, transporte de energía, todo este tipo de cosas. Y bueno, y estamos cerrando un poco en lo que es la construcción en sí de un aprovechamiento hidroeléctrico. Como vimos en la clase pasada, las pérdidas de cargas localizadas, las definimos de esa manera porque son puntuales, no es a lo largo de la cañería, eso tiene una fórmula, entonces dividimos la cañería en piezas especiales por un lado y cañería sola por el otro. Piezas especiales se calculan, las vamos a calcular ahora de acuerdo a esto, vamos a ver todos los casos normales, pueden producirse otros casos, bueno, pero vamos a ver los normales, el resto se puede buscar en la bibliografía vinculada al tema. Las pérdidas de cargas de la cañería ya la hemos estudiado, es la aplicación de la fórmula de Hassen y Williams para agua, cañerías grandes de agua, o sea, no es para instalación, como ya dijimos, de agua en una casa de media y 3/4, no funciona esa fórmula, pero sí funciona para cañerías más de 50 milímetros, o sea, 2 pulgadas para arriba, anda bien. Los resultados son buenos. Pérdida de carga, bueno. Veamos cada uno de los casos. Como habíamos visto, la fórmula para las pérdidas de carga localizada, donde J mayúscula era igual a un K por la relación o la parte que contiene la energía cinética del agua, que es la que me está favoreciendo o disminuyendo la pérdida de carga localizada. La pérdida de carga depende de la velocidad, porque de la rugosidad, el comportamiento de la velocidad y la rugosidad también depende de la pérdida de carga de ello. Entonces, la energía cinética que posee el agua, multiplicada por un coeficiente K, nos da la pérdida de carga en una pieza especial. En este caso, en un codo, en una embocadura, en una reducción, etc. Bien, entonces J es igual a K por B cuadrado sobre 2G. Esa es la forma. Perfecto. Bueno, ahora veamos cuántos son los Ks o cuánto valen. Bien. Entonces, pérdida de carga en metros, J mayúscula, K coeficiente dimensional que representa la fracción de la energía que se pierde, A sección del tubo en metros cuadrados, D si la queremos en función del área o del diámetro, la tenemos ahí a las fórmulas, porque son diámetros redondos. Si el diámetro fuera cuadrado, bueno, esa fórmula no sirven las de abajo, solamente la de arriba, que dice que J es K por B cuadrado sobre 2G. Bien, en un ejemplo que vamos a ver ahora, lo ponemos en función del diámetro, de modo tal que reemplazamos todo, las K mayúsculas por sus valores, las Q por su caudal, y dejamos peladito el diámetro en la ecuación de modo tal de ver cómo se comporta en función del diámetro.
Bien. Y B, la velocidad de flujo. Q, caudal de la tubería. G, aceleración de la gravedad, 9,81 metros por segundo al cuadrado. Así resultan los siguientes datos de K para aplicar a las ecuaciones anteriores, conocida la velocidad B o el caudal Q. Primero dice, pérdida de carga en un ensanchamiento brusco. ¿Qué es un ensanchamiento brusco? Bueno, vengo con una cañería, no sé si va a ser el caso de ustedes, pero puede darse, por lo tanto tenemos que tenerlo en cuenta. Ensanchamiento brusco, ensanchamiento puede ser gradual o brusco. Si ustedes ven el dibujo de la página 12, la sección A y B donde vimos Bernoulli, eso es un angostamiento, pero no es brusco, es graduado. ¿Ven? No es de que la sección A pasa a ser B de golpe. No es brusco. Entonces, por eso aclaramos muy bien ahí en el dibujo que es, en este caso, en vez de una contracción brusca, es un ensanchamiento brusco. ¿Sí? Y el dibujo está clarísimo. Llega a un diámetro de 1 y de golpe se hace un diámetro mayor de 2. El crecimiento y eso genera una pérdida de carga. Entonces, el J grande es igual a K por B cuadrado sobre 2G, donde B depende del diámetro de 1. Guarda, no del de 2, de la velocidad que viene en la sección anterior, ¿sí? En la D1. De la B1 depende el B ahí. El ensanchamiento se ha calculado el coeficiente K no en la velocidad agua abajo, sino en función de la velocidad aguas arriba. Entonces, donde B dice es la velocidad en D1, en el diámetro 1, o sea, aguas arriba. Y K resulta ser igual a 1 menos el diámetro 1 al cuadrado sobre el diámetro 2 al cuadrado, todo al cuadrado. Simple. En definitiva, el K depende de las características geométricas de las dos cañerías que cambian de diámetro. ¿Está claro? No depende de nada más que de eso, de las características geométricas de las cañerías. No es una cuestión que depende de la rugosidad del C de la cañería, no depende de la velocidad del flujo. El K es una característica de la cañería y depende de esa relación matemática entre los diámetros del ensanchamiento brusco. Como ven ustedes, acá no hay una tabla, hay una fórmula. Si el diámetro 1 es, supónganse, 3 pulgadas y el diámetro 2 es 4 pulgadas, lo tengo que pasar a metros, ¿sí? Obviamente la unidad de aplicación de todos estos coeficientes es el metro. Entonces, de 1, ¿cuánto va a ser? Si es 3 pulgadas, 75. Y de 2, 4 son 100. 75 al cuadrado sobre 100 al cuadrado, todo eso, 1 menos ese cociente, todo eso elevado al cuadrado, el valor de K. Luego, el J del ensanchamiento, o sea, la pérdida de carga generada por el ensanchamiento puntual ahí, es igual a ese valor que hemos obtenido de K por la velocidad al cuadrado sobre 2G del diámetro 1. La velocidad 1, se entiende. Recuerden eso. Si es la velocidad en el diámetro 1, es la velocidad 1. Bien, ahora veamos el caso 2, la pérdida de carga en una contracción brusca. Supóngase que yo vengo con un caño de 4 pulgadas y de golpe tengo un caño de 3 pulgadas. Hay un par de bridas donde está cambiada la sección, es casi instantánea y podemos decir que es brusca, no es paulatina y chau. ¿Cómo determinamos el J de la contracción? Como KB cuadrado sobre 2G, la misma fórmula. En donde B es la velocidad en el diámetro 1, también en el más chico en este caso, en el segundo diámetro. ¿Sí? Y ahí K es igual a 0,5 por la misma fórmula anterior. Esto es resultado de los estudios en la práctica. Por lo tanto, son resultados empíricos realizados en la práctica que reflejan claramente y con gran exactitud lo necesario
cuál es la pérdida de carga generada en una contracción. Punto. No es más complicado que eso. Tengo las relaciones, si alguno duda de cuál diámetro tomar, cuál velocidad tomar, qué sé yo, lo vemos. ¿Cuál sería la velocidad que tenemos que considerar en la contracción brusca? Como dice ahí, la velocidad de D1. Sería la mayor velocidad, en este caso la velocidad aguas abajo, que adquiriría en esa segunda cañería más fina. ¿Cuál es la velocidad? Ese es el valor que hay que poner para el cálculo de la pérdida localizada en la contracción. ¿Sí? Y la podemos dejar en función del diámetro de uno de la cañería. ¿Por qué? Porque podemos expresar la velocidad de esa fórmula en función del diámetro. Bien. 3. Casos de embocaduras y desembocaduras. Bueno, acá tenemos distintos tipos. La salida de la cañería, fíjense ustedes. Esto tiene que ver con cómo funcionan cómo se contraen las venas líquidas. ¿Qué pasa con eso? Y eso nos da una idea de las pérdidas de carga también. Cambio de dirección, pérdida de carga. Bueno, dicen una salida de tubería. No hay pérdida de carga, básicamente, en forma muy importante. Ahí el valor de K vale 1. Cuando sale, fíjense, en el primer caso nos muestra un caño que sobresale de la salida. Es una salida libre de la tubería, ¿sí? El segundo es una salida a un, ¿cómo se llama? Un recipiente. Y el tercero también un recipiente, pero ya con un poco de curva, ¿sí? Dice proyectada en el caso 1, arista en ángulo recto en el caso 2 y arista redondeada, pero en donde la salida sale a un cuenco con agua. ¿Sí? ¿Cuál sería la pérdida de carga si sale un cuenco con agua? Entrada de tubería, proyectada o de borda. ¿Qué es lo que hace ahí? Ahí la tubería se suelda o entra, penetra en la cámara de carga, penetra. ¿Ven? La pared es vertical negro y la cañería no llega al borde de la pared, sino que se mete un poco más, entra dentro de la cámara de carga. Y eso hace que todas las líneas giren en los bordes, el agua gira alrededor del borde e ingresa a la cañería. Y eso provoca una contracción, y esa contracción provoca una pérdida de carga cuyo coeficiente es 0,78 de B cuadrado sobre 2G. ¿Sí? Bien. Después dice entrada en tubería rasante. Acá ven, hay un diámetro de la cañería, y esto es una embocadura, podría llamarse. Tenemos un radio de la embocadura, porque no es arista viva, sino hay un radio, y esa relación en función, la relación que haya entre el radio de la embocadura y el diámetro de la cañería, nos puede dar un distinto tipo de pérdida de carga. ¿Sí? Si cuando es la relación 0,15 y más, el valor de K es 0,04, es bajo, ¿ven? Aristas en ángulo recto, arista viva, es 0,5. O sea, no hay radio. Pero si hay una relación de radio diámetro 0,02, es 0,28, 0,24 si es 0,04, y si es 0,15 es 0,06. Ahora, si es mayor de 0,15 o 15, ya es 0,04 el K. Cada vez más chico. Porque la relación es bastante grande, o sea, la embocadura es muy grande y hace que las líneas de corriente no se acogoten tanto cuando ya tenemos el diámetro pequeño, el D. Cuando ya la línea de corriente entran a D, no se acogotan tanto por la velocidad con que entran y porque se despegan de la pared, porque vienen muy rápido. En el caso de una arista viva, y ahí se despega, porque la línea baja el agua, pero cuando entra al caño, tiene que adquirir una componente horizontal para entrar al caño, pero viene con una componente vertical. ¿Qué hace eso? Hace que se acogoten las líneas en la entrada del caño.
y por eso al acogotarse provoca una pérdida de carga importante, por eso cae 0,5. ¿Me entienden? Si ustedes imaginan las líneas de agua que entran al caño, si la arista es viva, van a ver que una partícula que está pegada al borde del tacho, al borde de la cámara de carga, ¿sí? Que baja verticalmente para entrar al caño, como cualquier otra que viene del frente del caño, de abajo del piso de la cámara de carga que viene paralelo a la pared y llega al caño, no va a girar rápidamente, no va a ser de golpe, entrar paralelo al caño, no. Se encuentra con también otras partículas de agua que vienen en sentido horizontal desde el resto de la cámara de carga intentando entrar al caño, y bueno, ahí genera una especie de acogotamiento, el sentido vertical de la velocidad de arriba y de abajo, de las partículas de agua que de ahí están tratando de entrar al caño, y lo acogotan, generando una pérdida de carga localizada. Ese cambio del movimiento del agua es el que genera pérdida. Ahí tenemos cierta turbulencia generada por la embocadura. ¿Se entiende? Bien. Cuarto, pérdida de carga en válvulas más comunes parcialmente abiertas. Bueno, la fórmula es la misma, subíndice válvula, nada más, pero es KB cuadrado sobre 2G. Dice válvulas parcialmente abiertas, valores de K. La fórmula J igual a K por U. Ahí dice U al cuadrado sobre 2G. Obviamente se lo saqué de un libro llamado el Dalmati, que es el que uso yo en ingeniería hidráulica. Y ahí están los valores en función de la relación de los dibujitos que están ahí. Si se trata de una válvula compuerta, ¿qué es una válvula compuerta? Una válvula esférica. Perdón, una válvula compuerta semicircular. Las llaves que se ponen para la entrada del calefón son, que son y las que se usan en redes de agua. Ahora no me viene a la cabeza. Bueno, un nombre es válvula compuerta semicircular, porque después está la compuerta plana abajo, rectangular. La semicircular se usa en instalación domiciliaria también y en redes de agua potable. La semicircular, compuerta semicircular. Bueno, ahí está en función del grado de apertura las pérdidas de carga. A nosotros no nos interesa cerrada, porque nosotros no vamos a turbinar con válvulas cerradas. Por lo tanto, vamos a turbinar con válvulas abiertas. Para eso la apertura es máxima y hay que ver cuál es el K que le corresponde a la apertura máxima. ¿Sí? Bien. D sobre A, dice A. Ahí está el K para cuando está la apertura a E0,18,1, la relación entre la altura de la posición de la compuerta y el diámetro del caño. Eso significa cuando está un 18% cerrado. No, a ver, al revés. Veamos, porque ahí sigue subiendo. Y el K es 0 cuando está abierta, cuando X sobre D es 1. Perfecto. Cuando X sobre D es 1, el diámetro es igual a A. O sea, el diámetro es el diámetro. Está toda la sección abierta. Ahí el K es 0. Entonces, en una válvula compuerta semicircular, si está totalmente abierta, no hay pérdida de carga. En realidad siempre hay un poquito y convendría ponerle el valor de 0,667 que está ahí en la tabla. ¿Por qué? Porque siempre hay, fíjense, en redes de agua, la válvula esclusa se llama, esclusa, ay Dios, ahí me apareció el nombre. La válvula compuerta semicircular, que dice ahí en la tabla, es la válvula esclusa. La válvula esclusa en redes siempre va a provocar algo de carga. ¿Por qué? Porque si tenemos caño de PVC, tenemos dos bridas y la válvula de hierro dúctil. Todo ese cambio de material provoca pérdida de carga. Entonces, sí o sí tenemos que asignarle la presencia, la mera presencia de una válvula de esas características, que es de distinto material, que tiene doble brida para poder funcionar con la cañería de PVC, etcétera, 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 tiene que generar una pérdida de carga y la genera porque la válvula resulta ser
que es de 0,60 en vez de 0,63 que es la cañería, o sea, le faltan 3 milímetros al diámetro. No nos vamos a poner a calcular en 50 centímetros el cambio de diámetro. Entonces tampoco nos vamos a poner a calcular que hay una embocadura de 0,63 a 0,60 milímetros. De 63 milímetros a 60 es poco para hacer un cálculo de embocadura. Si lo quieren hacer, háganlo. Vean cuál de los dos les da un valor aceptable de pérdida de carga y colóquenlo. Si no, como si estuviera un poquitín cerrada y 0,667. Y se acabó la milonga. Después, para los valores intermedios, ¿qué se hace? Si el D sobre A es así, un poquito menos. Y bueno, se hace una interpolación de esos números y están, ¿sí? Bueno, eso es lo que pasaría en una válvula con puerta semicircular o válvula exclusa. Esas serían las pérdidas de carga. La de abajo, la rectangular, es rara. Yo no la he visto, nunca la usé, nunca calculé con eso. Pero las que vienen, las de robinete, sí. Hay muchas válvulas de robinete y son buenas las válvulitas esas. Por supuesto que son como las válvulas esféricas, son una porquería. ¿Por qué? Porque cuando en el caso de la válvula robinete se puede desarmar, no hay problema, pero por lo general las válvulas globo que nos venden no se pueden desarmar. Entonces, cuando falla la empaquetadura para evitar que el agua salga de la válvula, y ya tenés que cambiarla. Tenés que tirar y la tenés que cambiar. Y si la pusiste empotrada en una pared, esto Nelson debe saber bien, estamos fritos porque hay que romper toda la pared para cambiarla. Por eso las válvulas esféricas, las válvulas a robinete y las válvulas esféricas nunca se ponen en la pared con material y menos con revestimiento, porque si la pongo en el baño, si llega a romper, tengo que romper todo. Revestimiento, pared, cañería, un desastre. Entonces, en las cocinas que tenemos revestimiento se pone la de arriba, la válvula con puerta semicircular, que es la válvula exclusa. ¿Por qué? Porque esa se abre y se saca todo, sin necesidad de sacarla a la válvula. Y si la válvula con puerta está jodida, qué sé yo, bueno, se la cambia, se compra otra, se la cambia y se la vuelve a armar, sin necesidad de romper la pared. Entonces, las válvulas globo, las válvulas robinete jamás van en la pared embutida, jamás, jamás, punto. Ahí lo que conviene es poner las llaves de paso que se desarman y cambian desde afuera, o las válvulas con puerta semicircular o válvulas exclusas. Bien, ahí tiene el cálculo del, ¿cómo se llama? En función del ángulo de cierre de la robinete, que también se puede aplicar para la válvula esférica y la válvula mariposa. Bueno, la mariposa, ya se imaginan ustedes, es un semidisco que gira en su eje. Puede estar totalmente abierto, que genera sí o sí una, ¿cómo se llama? Una pérdida de carga. No es cierto que cuando el diámetro es cero, el K es cero, no es cierto. Siempre hay una pérdida de carga porque hay una obstrucción, por lo menos de la valvulita esa y su eje, que obstruyen el fluido de la corriente del agua dentro de la cañería, dentro de ese diámetro. Por lo tanto, siempre hay una pequeña pérdida de carga. Le asignamos algo de pérdida de carga, un 10%, un 0,1% al K y chao. Después pérdida de carga de los ramales T, cuando hay una derivación. Bueno, en este caso no se usa en nuestro caso, porque nosotros, ¿qué vamos a derivar? A menos que tengamos varias máquinas, que pongamos dos máquinas, vengamos con un caño como para alimentar simultáneamente a dos máquinas. Bueno, si tenemos que hacer una derivación, ahí está, a 90 grados o en ángulo. Bien. Luego, pérdida de carga en curvas a 90 grados de sección circular. Curvas. Bien, en función de la velocidad del agua y el radio, la pérdida de carga acá. Ahí está. Tienen que entrar con el radio del caño aproximado y la velocidad del agua dentro del caño, en metros por segundo. Distinta la forma de obtención de la pérdida de carga. ¿Sí? Esta pérdida de carga no la da en función de un numerito, una fórmula rara. Da el número en función del radio del caño y de la velocidad con que viene el agua dentro del caño. Punto. ¿Por qué? Porque el niato que estudió este tema lo estudió y se dio cuenta de que era mejor hacer el estudio en función de esta relación. ¿Por qué? Porque dice,
la pérdida de carga en una curva se estudia mejor si vemos la relación de su radio diámetro con respecto a la velocidad con la que da la curva el agua ahí adentro. Cuanto más chico es el diámetro, o sea, el radio, y la velocidad es más grande, la pérdida es mayor. Punto. ¿Está bien? O sea, lo vio por todos lados, pero dijo, no, esta es la mejor forma de estudiar porque da los valores más precisos y más certeros con la realidad. ¿Estamos? Bien. Dice acá, valores de K para la fórmula, curva de 90 grados de sección circular, a utilizar únicamente para pequeños diámetros, menores de 50 centímetros. Radio de la curva, medida sobre el eje del conducto, U velocidad media. Factor de corrección a aplicar para multiplicar los factores de la tabla precedente cuando los ángulos son diferentes a 90 grados. La tabla anterior es para ángulos a 90 grados, si la curva es a 90 grados. Ahora, si la curva no es a 90 grados, hay que corregir el resultado que nos dio. Y ahí dice, cuando el ángulo es de 0 grados, de 10 grados, de 20 grados, fíjense, coincide, perfecto, porque cuando dice el ángulo de 90 grados, el valor, la corrección es 1, no cambia, de acuerdo a lo que dé el diámetro, el cuadro anterior. ¿Eso qué significa? Que con este cuadro, para diámetros de hasta 500 milímetros, o sea, medio metro, en cañerías con agua, de las que vimos, nosotros podemos sacar cuál va a ser el K de la pérdida de carga acá. Y puede ser que en el recorrido de mi cañería, cuando yo por ahí tengo una mayor pendiente, tengo que hacer, qué sé yo, poner una curva a 10 grados, o poner una curva de vuelta a 20 grados, y después volver y subir y bajar, a pesar de que voy bajando. Entonces voy a tener curvas en la cañería. Y esas curvas, ¿cómo voy a determinar el K? Con el valor que dice esta tabla. Listo. Fíjense, ahí dice fuente, manual de hidráulica del ingeniero Dante Dalmati del Centro de Estudiantes de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. Bien, más pérdidas que esa no creo que haya. Ahora, si ustedes tienen algún otro problema o alguna otra pieza especial en medio de la cañería, no se preocupen, vayan al Dalmati, a esa bibliografía, y le va a decir si encuentran la pieza especial que ustedes tienen distinta o que es otra. Hay para un montón de piezas especiales, distintos tipos de coeficientes K. Y hasta aquí resolvimos los problemas que nosotros normalmente tenemos de pérdidas de carga local. Curvas, válvulas y chao. No hay más nada. En teoría. Ustedes pueden tener otras piezas. Bueno, busquen la pérdida de carga, pónganla en la ecuación y se va a saber cuál es el H real. Terminado eso en la página 27, pasamos a la página 28, donde hay una ilustración de distintos tipos de mangueras, de materiales, de cañerías. No son todos los disponibles, hay muchos más. Acá dice diámetros nominales de tubos comerciales, tablas. Materiales más comunes para uso agrícola, para riego, se entiende por agrícola. Caños plásticos de PVC o de polietileno, PE es polietileno. Tenemos los de baja densidad, los de alta densidad, son dos distintos. Obviamente que es barato el de baja densidad y caro el de alta densidad. El de baja densidad puede ser para distintos K, K2,5, 5, 6, hasta 8 creo que viene, o 10, no, hasta 10. Es lo que yo he visto de polietileno común de baja densidad. O sea, caños, manguera de riego negra, esa como ustedes la conocen. La que está a la derecha ahí en el rollito ese, la de polietileno negro común. Esas vienen de diámetro, he visto, hasta 3 pulgadas, 4 pulgadas, en rollos de distinto metraje. Generalmente las de 2,5 hasta 2,5 pulgadas vienen de rollos de 50 metros y menos de 2 pulgadas de 100 metros. Se vienen de media, 3/4, 1 pulgada, 1,25, 1,5, 2 pulgadas, 2,5, 3/4. Ese he visto. Se pueden usar, esas son muy buenas, en tanto y en cuanto, como recuerdan, no sobrepasemos su K y las enterremos, porque si las dejamos al sol, no va a durar mucho.
Esa tiene que ser enterrada. Yo las pondría, pero las pondría enterradas, si no, ni borracho las pondría. Las de aluminio, bueno, pues son carísimas las de aluminio. Son buenas, buenas, muy buenas cañerías, pero esas son cañerías. Ya esas se van acoplando, enchufando, soldando, hay que ver. Las de acero galvanizado ya no se usan tanto y aparte provoca obstrucción, terminan reduciendo el diámetro, son jodidas. Para diámetros chicos, para diámetros grandes no hay problema. Acero galvanizado van todas roscadas o soldadas, depende de lo que uno quiera hacer. Las más usadas son las que ustedes ven arriba, a la izquierda. Esas son juntas pegar. Fíjense, de los 3 caños de PVC gris que están ahí, el de abajo se nota que tiene ensanchado el diámetro del caño los primeros 10 centímetros. Bueno, ahí ese es el enchufe hembra. Ese se le pasa por dentro todo un pegamento especial, que es un adhesivo para PVC, y al macho se lo embebe también en el adhesivo para PVC y se lo junta, se los enchufa y ya está. Se espera que no se lo mueve más durante una hora, como para que el adhesivo funcione. Eso es el cuidado que hay que tener, no moverlo más una vez que ya lo enchufé, y ya está, con eso se acabó el problema. Bueno, después se verifica la estanqueidad. Si hemos puesto bien el adhesivo, teóricamente está en toda la sección, no tiene que perder, pero si lo hemos puesto mal, Dios nos ayude, porque hay que poner una cupla deslizante. Sí o sí, porque ya no hay nada que hacer, ya hay que cortar y por ahí ya hemos tirado el material para dejarlo quieto, para poder trabajar en la otra punta del caño. Son todas prerrogativas que uno va haciendo para poder trabajar tranquilo. Yo no quiero frenar y eso hay que dejar quieto y no tocarlo más hasta que se pegue la junta. Entonces, ¿qué hago? Una vez que tiré el caño y que lo pegué, lo tapo la mitad del caño, tiro tierra, el material con el que lo voy a tapar, no digo todo, pero puedo agarrar un par de metros y llenarlo de tierra y ya no se mueve más. Y para el otro lado sigo pegando el otro. Entonces, si después tengo una pérdida, pruebo la cañería sin tapar la junta. Si tengo una pérdida, y bueno, ya qué va a hacer, ya la pegué, no hay forma. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Serruchar el caño y poner un caño ya dura con dos juntas deslizantes para que selle. No me queda otra. Por eso no me gusta mucho a mí, cuando se trata de este tipo de cosas, los caños juntas pegadas. Para cloaca puede ser en planta baja. Si es en piso superior ya no me gusta. Imagínense si me va a gustar para este tipo de máquina. De todos modos, por ahí puedo tener el material y bueno, lo voy a tener que aprovechar, porque si hay alguno que lo compró, tenía un curro, se lo vendieron a mitad de precio, otro que tenía y viene bien para mi aprovechamiento y bueno, lo voy a tener que usar. Después el que está al lado, tiene una forma, brilla, no sé por qué brilla, porque en realidad no brilla tanto, es junta elástica, PVC junta elástica. Bueno, ese es el mejor. Tampoco lo dejaría al aire yo. No lo dejaría al aire. Eso que dicen, sí, puede andar bien al aire, no. ¿Por qué? Y porque los rayos ultravioleta del sol se lo comen. Todo lo que es plástico, PVC, polietileno, PPR3, o sea, Random 3, lo que sea de eso, se lo come el sol, los rayos ultravioleta se lo comen. Entonces yo ninguno de estos lo dejaría al aire. Lo uso cualquiera, sí, no tengo problema, pero enterrado por lo menos 30 centímetros, va a decir, nadie me lo patea, nadie me lo vandaliza y el sol no me lo come. Cuestiones de seguridad. Adicionalmente a toda esta historia, tenemos que tener en cuenta cuestiones de seguridad. Si nosotros en medio del monte dejamos los caños al aire, va a venir un tarado, porque nunca falta, que va a decir, mira el caño este, saldrá, ¿qué saldrá si lo pinchamos? Y lo pinche. Che, tendrá gas, no, tonto, no ve que de PVC tenía agua, listo, lo rompe. Y después tenemos que salir a reparar eso, parar la máquina, un quilombo. No, prefiero que lo enterremos. Que nadie sepa que está el cañón ese ahí. Preferible. Por cuestiones de seguridad. Que se pueden usar PVC y polietileno, con total y absoluta certeza se pueden utilizar. Tapado únicamente. Aluminio, acero galvanizado, lo puedo usar. Tengan en cuenta que si el agua es con muchas sales, un agua
de montaña, un agua buena, que tiene muchos minerales, es una porquería para esto, porque me puede llegar a rellenar la cañería y perder sección en galvanizado. Guarda, me la puede atacar, me puede hacer deposición de materiales, toda una historia. Pero se usa. Hay que estudiar el tema del agua también. Si el agua es agua común, que no tiene, de hielo, que no tiene sales disueltas, no hay problema, meterle galvanizado, acero, lo que se te ocurra. Después viene el cuadro 6.1, donde les muestro los diámetros hidráulicos de la tubería de PVC, según la característica. ¿Ves? Clase 4, clase 6, clase 10, clase 16. Tengan en cuenta que la clase 4 ya prácticamente no se usa, no se consigue. Tal vez clase 4 en junta pegada, ¿sí? Pero en justa elástica yo consigo con certeza, seguridad Odol, 6 y 10. En Jujuy, por ejemplo. Salta y Jujuy consigo. PVC clase 6 y clase 10. 16 no consigo. Tengo que pedir a fábrica. Pero fíjense ustedes los diámetros. Eso está bueno. Si yo tengo clase 10 disponible hasta 315, hasta el diámetro nominal 315, no tengo más. Si necesito diámetros de 500, obviamente no voy a conseguir en PVC normalmente. Debe ser un pedido especial a fábrica, lo cual ya me va a complicar porque el precio no sé cuál va a ser. Y normalmente no es un precio tan accesible. Y porque no hay caño por todos lados y se fabrica y se vende mucho. Y las matrices, anda a saber, capaz que la tienen que desarrollar. Entonces ahí me cobran la matricería, me cobran todo el quilombo que es el desarrollo de la cañería que yo quiero de 500 clase 10 de PVC que no se vende. Mucho cuidado con eso, uno tiene que tener cuidado, tiene que entender todas estas cuestiones porque los precios se van al diablo cuando nosotros queremos algo así. Fíjense, el de clase 6 llega hasta 400 normalmente, pero no llega a 500. Y el de clase 4 llegaba a 500, pero es clase 4. Aguanta 40 metros de agua nada más arriba, o 4 kilos por centímetro cuadrado de presión. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, pero esto es una buena guía. Igual de todo modo, ustedes por fábrica piden las características y se acabó la milonga. Después dice diámetros hidráulicos de la tubería de polietileno de baja densidad, PVD. Presión nominal en kilo por centímetro cuadrado, 4, 6, 10. Viene de 4, de 6, de 10. Y de riego, microriego de 2,5. Diámetro 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. De baja densidad. Sí, podemos llegar a utilizar un caño de 63, de 50 probablemente. Pero menos de eso ya no vamos a generar nada. A menos que tengamos una super altura. Se pueden utilizar, sí. Polietilenos de alta densidad. Bueno, estos son un poquito más caros, ¿no? Guarda, son caros. Pero son caño. Y tenemos de diámetro 25, de 32, de 40, etcétera, etcétera. Y fíjense lo interesante. Para 10 atmósferas, o sea, un megapascal, 1,6 y 4 atmósferas. Esa es la categoría 6 atmósferas también. Y fíjense que para 6 atmósferas tenemos diámetros de 125 a 630. Acá estos caños vienen en rollo para los diámetros chiquitos. En general después vienen de 6 o 12 metros para soldar. Entonces fusionan. El polietileno de alta densidad se fusiona. También se pueden utilizar, ¿cómo se llama? Para diámetros chiquitos se utilizan uniones roscadas, no del caño, sino que son como una unión doble, pero al revés. Tienen unos dientes en la punta para un lado, unos dientes en la otra, que se ajustan y esos dientes tiran y aplastan un O-ring y a su vez se vuelve hermética la junta. Pero ese aparatito es de bronce para los chicos y sale una fortunita. Para los grandes ni me imagino, pero debe venir para 63, para todos esos diámetros. Después, lo lógico, el polietileno de alta densidad es soldarlo. Y tienen para las distintas presiones 6 megapascales
o 6 atmósferas, 0,4 o 0,75 megapascal o 6 atmósferas, supongo que debe ser. 10 atmósferas, 1 megapascal. 10 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, ese equivale, la que a nosotros, bueno, vean la capacidad, pero el primero de 10 atmósferas y 1 megapascal, ¿cuál es la relación entre el megapascal y el kilogramo por centímetro cuadrado? No me acuerdo. 100 kilogramos por centímetro cuadrado. El 10 megapascales equivalen a 100, se multiplica por 10, perfecto. Tenía la duda, a veces ocurre. 10, entonces ese de 1 megapascal serían 10 kilos por centímetro cuadrado. ¿Está bien? El de 1 megapascal, el de 16 es más, aguanta más presión todavía, llega hasta 450, fíjense. El de 10, o sea, de K10, K16 sería este, llega hasta 450. El K10 llega hasta 650 de diámetro. Entonces son los que normalmente se usan, irían soldados, pero se usan muy bien. Es una cañería carita, el PA de escara, el doble del PVC. Y la fusión también, porque para los diámetros de 630, por ejemplo, recuerden el despelote que hubo en Jujuy, cuando se rompió un acueducto acá a la salida frente a la Coca-Cola en el Río Chico. Bueno, ahí se rompió se armó un quilombo, hubo como 15 días sin agua Alto Comedero. Bueno, esas cañerías eran grandes, eran de 500, de PEAD. Y se rompió la cañería y había que traer fusionista. Y aparte no es un problema fusionista, la fusionadora. En ese caso son manguitos de 600, imagínense, de 60 centímetros de diámetro, semejante mango, debe tener 1 metro de largo, que se tiene que embocar en los dos caños que se rompieron, que hay que cortarlo, embocarlo, ponerlo, un quilombazo, porque están quietos. El tema es que ellos tenés que desencajar, no sé, 50 metros para poder manejar semejante caño de 60 centímetros, que tiene como 4 centímetros de pared, una guasada. Entonces, ahí dice, a ver, la pared, 13 centímetros, ¿será? Sí, 1,5 centímetros de pared. Semejante caño no es tan fácil de manejar para embocarle a la unión esa, que a su vez tiene resistencias internas, porque es toda también de PEA. Se conectan esas resistencias, durante cierto tiempo hay que hacerla que caliente, que fusione y después probar que la fusión funcionó. Bueno, ahí es bastante complicadito el tema, no sale 2 mangos, al contrario, es carísima la cañería, doble o triple de lo que manejo en PVC, que sí puede haber de diámetro de 500, aunque sea pedido, puede haber, de 315 hay clase 10, es preferible 1000 veces trabajar con PVC, por los precios más que nada. Diámetros y espesores de tubería de aluminio extruido. Bueno, esto es aluminio hasta 6 pulgadas. Lo único que en ese cuadrito no tenemos la presión admisible, pero es una muy buena cañería también. Yo les recomiendo, acá no está, pero me había olvidado y me olvidé de ponerle los caños de gas, los epoxídicos de gas. Usted va a decir, está loco, si casi deben salir una barbaridad. ¿Lo que usa Gasnor? Sí, lo que usa. La transportadora de gas, sí, señor. Porque, ¿qué es lo que pasa? Eso se consiguen en chatarra. Y tienen unas paredes, querido, eso es para 42 kilos por centímetro cuadrado. 420 metros de columna de agua. No es joda eso. Y ¿saben qué? Tiene unas paredes terribles que no sé, ese caño no le pasa. Yo donde lo ponga, yo lo pongo afuera, tirado en el piso, que venga cualquiera, no me interesa, ni le va a hacer una rasguña en esos caños. Esos caños son espectaculares.
Por supuesto que hay que tratarlos bien, hay que limpiarlos por dentro, si son caños de 300, limpiarlos bien, ponerle una pintura epoxídica para que no haga óxido, ese tipo de cosas, pero son caños eternos, son caños eternos. Son los viejos caños que se ponían. Pero en este caso son caños espectaculares porque son autosustentables, el soporte puede estar cada 3 metros, 6 metros, porque son caños realmente de una factura tremenda, que aguantan esfuerzos de todo tipo, horizontal, vertical, luces de 6 metros, 10 metros entre apoyos, y se mosquean con semejante pared que tiene. Es todo acero, acero, no es caño de lata, es acero. Ese caño sale 2 mangos porque lo compramos por kilo de chatarra. No, voy a comprar nuevo, está loco, sale una fortuna un caño de eso. Pero fíjense, hay una chatarrería llegando a Pampa Blanca, que vende caños de 63, de 110, de 75. Y normalmente están cambiando, porque todos estos gasoductos que pasan por Jujuy tienen, por cuestiones de seguridad, un cierto periodo de vida útil, a partir del cual la empresa estaba obligada a levantar la cañería, tirarla al carajo y hacerla de nuevo. ¿Eso qué hace? Que normalmente tengamos disponible en las chatarrerías del NOA, que todos se tiran de cabeza desesperados para comprar esos caños, porque están perfectos, han sido usados para transporte de gas durante, qué sé yo, 20 años, pero ¿qué le pasó? Nada, porque a su vez esos caños están tratados con, bajo tierra están todos, los gasoductos, pero están tratados con protección catódica, así que son caños espectaculares. Yo le digo, tengan en cuenta eso, son un poco más caros que el PEAT ni el PVC, pero son un poco más baratos que el PEAT, tal vez para la eficiencia y lo que a mí me genera. Lo puedo poner enterrado si quiero, y si no, no. Le hago unos soportes de hormigón muerto cada tanto, lo sueldo y chao. Tengo un caño bárbaro. Profe, Sí, 50 años lo que dura el, el, el caño de gas. la verdad que no sé. Sí, porque estuve trabajando varios años con el gasoducto y hacíamos recambio de cañería en el General Ajá, San Martín y General Belgrano, que es la cañería central, y hacíamos la sí, recomposición porque el plazo era 50 años de validez que teníamos que hacer el cambio de cañería. perfecto. Y cuando lo sacaban, ¿cómo estaba? Perfecto. Bueno, por eso le digo, eso no se compran como valor hierro, se compra peso chatarra. O sea, el Sí, kilo creo que está en 0,4 dólares. sí, Está y lo bien, compré es una barbaridad, pero si vamos a los bifes lo compras como chatarra, o sea, no lo compras como material recién hecho de fábrica. Entonces sí que conviene. Para esto, ideal. Yo diría lo mejor. Lo mejor sí, porque un caño acá con plástico. agua, semejante pared, dura toda la vida. 50 años, le doy yo 50 años, garantizado por mí, usar esos caños para agua 50 años. Y son caños que funcionan a presiones de 42 kilos. Imagínense las paredes que tiene que tener para aguantar semejante presión. Es Tiene un obvio que como consecuencia para manejar 10 kilitos es una porquería. No le hace ni cosquilla al caño. Y lo compramos como chatarra. Bien. En la página 30 tenemos el ejemplo de aplicación 1. Dice, sea un tanque de reserva, léase y entiéndase que por ahí puede ser la cámara de carga. ¿Sí? Un tanque de reserva o cámara de carga, ubicado a una altura cuyo nivel de agua se encuentra a 10 metros sobre la salida de la cañería. Bueno, en nuestro caso no creo que se encuentre a 10 metros, será 1 metro cuando nosotros hagamos una cámara de carga, porque no tiene sentido hacerla tan profunda, ¿para qué? Yo no quiero perder altura, quiero juntar un poco de agua, nada más, para que no me chupe aire de la cañería. Sobre la salida de la cañería, en donde se encuentra una válvula cerrada. El largo total de la cañería de PVC es de 100 metros. Instalada una cañería a modo de chimenea a los 40 metros y otra casi al final para mostrar el comportamiento de la curva de energía a lo largo de la tubería que desciende y tiene un diámetro de 10 centímetros. Bueno, efectos prácticos,
no me interesa porque eso por vasos comunicantes tiene la misma presión en todos los puntos, según la altura, no me afecta. Fíjense, puede ser una cañería de aducción tranquilamente desde la cámara de carga hasta la entrada de la turbomáquina con una válvula. Obviamente necesito tener una válvula antes de la turbomáquina porque si se rompe tengo que cerrar el paso de agua para sacar la máquina. Si en último de los casos la tengo que sacar para llevar a reparar, supónganse. Es como una bomba, al revés, pero es una bomba, es una máquina. Y yo la tengo que poder desarmar, sacarla y llevarla. Y después volver, traerla, instalarla y hacerla funcionar. Entonces tengo que tener una llave. Y ese es un caso típico. Esto que está en el dibujo es un caso típico de lo que podría ser tranquilamente una cañería de aducción a una turbomáquina hidráulica. Pero fíjense, y acá quiero ser claro, esta cañería tiene la longitud 100 metros, pero es recta. Es raro que tengamos eso. Nosotros vamos a tener cañerías que van a ir siguiendo la bajada del cerro, que van a subir un poquito, bajar un poquito, más, menos, más, menos. Va a ir haciendo una suerte, porque yo tampoco la voy a estar, ¿cómo se llama? Escarbar el cerro para dar una pendiente perfecta de punta a punta, no tiene gollete. Si yo lo único que necesito es que baje el agua, nada más. Y si baja con un poquito más de pendiente, de luego con un poquito menos de pendiente, después con un poquito más de pendiente, menos, ¿qué importa? El asunto es que baje. Acá lo que importa es el largo y las curvas como pérdidas locales, y las llaves y embocaduras, no hay más. Se acabó la milonga. Entonces está el diámetro, 0,1 metro. ¿Decía o no decía? Largo 100 metros. Tiene un diámetro de 10 centímetros, 0,1 metro, correcto. La línea de energía 1 se mantiene constante y horizontal por efecto de vaso comunicante, ya que el agua sube en los dos caños verticales debido a este efecto hasta llegar al mismo nivel de equilibrio que el tanque. Bien, está la válvula cerrada, no sale una gota de agua a la punta. Por lo tanto, la línea de energía es estática, como vimos en los tanques, ¿vieron? De la vivienda, tanque para provisión de agua de las ciudades. Bueno, tenemos la estática y la línea de carga hidrodinámica. Bueno, acá cuando tenemos la válvula cerrada a la salida, vamos a tener los dos caños verticales llenos hasta la misma altura del tanque, por efecto de los vasos comunicantes, que es una de las propiedades de la hidrostática. Dice abajo, al abrir la llave o válvula de salida totalmente al final de la tubería, toda la energía se agotará por fricción hasta el punto de salida del agua. Sí, porque sale a presión atmosférica y toda la energía ahí pasa a ser cero. ¿Por qué? Porque queda en el estanque de abajo, supongamos, en el río de abajo. Por lo tanto, tendremos una altura total de carga que se perderá por fricción de 10 centímetros, H final 10 centímetros, C 140 y diámetro 0,1 metro. Aplicamos la fórmula de Hazen y Williams, donde el C es de una cañería de PVC 140, el diámetro ya lo sabemos, la H final es igual a J chica por L. De estas dos fórmulas despejamos y calculamos el caudal Q, despreciando las pérdidas obvias de embocadura a la entrada del tanque, del tanque al tubo, el ramal T de los caños verticales, la pérdida por el paso de agua a través de la válvula de cierre y pérdida por salida libre. Todo eso estaba arriba en donde estudiábamos esa historia. Por tanto, el caudal será de 0,026 metros cúbicos por segundo. ¿Ven? Y en el piezométrico caño vertical HF2 es igual a 3,88 metros. Y resulta que la altura del agua respecto al piso de comparación será la diferencia con 10 metros, o sea 6,12 metros. La diferencia a la salida de altura. ¿Sí? Es una forma de estudiar qué pasa con la presión hidrodinámica, cómo cae si nosotros abrimos libremente. Si hay una máquina, ¿será este el caso? Si hay una máquina en la punta. Antes de pasar al ejemplo 2. ¿Qué dicen ustedes? Obviamente no.
Porque entonces yo llego con cero presión a la máquina. ¿Estamos? Yo lo que necesito es que se mantenga la presión. Yo necesito que no sea como una condición de válvula abierta. Sí, la válvula va a estar abierta, pero la máquina es la que tiene que comerse toda la energía. Para que la máquina se coma toda la energía, yo tengo que asegurarme que voy a tener una pérdida, pero que no va a ser de esa la pérdida, sino que va a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque no estoy dejando salir el caudal libre. Lo estoy frenando con la máquina. La máquina, la turbomáquina hidráulica, es la que hace que toda esa energía a la entrada de la máquina se consuma y se transforme, en realidad no se consume, se transforme en energía mecánica. Por lo tanto, yo tengo que tener energía a la entrada de la máquina. No ese es el caso. No es ese el caso. O sea, yo puedo tener un poquito de pérdida. Levanten esa curva que pivotea en la superficie del tanque, como si fuera una línea, un alambre. Sostenemos ahí en el tanque y la levantamos para arriba. Bueno, que haya un poco de pérdida de carga entre los dos. Es la velocidad máxima que yo le estoy diciendo. No me genera una super pérdida de carga, que sale un caudal máximo dada la velocidad máxima que pueda llegar a adquirir dentro de esa cañería. Aparte de una cañería chiquitita, es de 10 centímetros. Fíjense, sale 0, sale 226 litros por segundo. Una guasada sale. Está de salida libre. Entonces toda la energía se debe perder en el trayecto. Y la máxima velocidad me da al final. El máximo caudal me da al final. No ese es el caso, este es un caso particular. Decimos salida libre al final. Nosotros vamos a tener la máquina y no vamos a tener salida libre. Vamos a tener seguro, si fuera posible, pérdida de carga horizontal. Si fuera un diámetro grande, lo suficientemente grande para que la velocidad sea prácticamente despreciable, entonces nosotros vamos a tener toda la carga en la máquina, la entrada a la máquina. Y eso es lo que yo necesito. Entiendan, esto es un caso, se muestra para el diseño, o sea, para que ustedes vean que yo con la fórmula de Hassen y Williams, en una situación de ese caso, puedo saber cuál es el caudal abajo. Ustedes van a decir, no, pero la presión es gamma por H. Ah, bueno, a ver, gamma por H, hagamos. ¿Cuánto es gamma? 1000, pues son 1000 kilos por centímetro, por metro cúbico, por H, que son, ¿cuánto es la altura? 10 metros. Esa es la presión y el área, ¿cuál es la sección? 0.10. Tienen 2 segundos. Dios. Yo necesito saber. Bueno, ¿cómo puedo calcular yo la velocidad ahí de salida? Sería de aplicación la fórmula de Torricelli, velocidad raíz cuadrada de 2GH. Y el área es 0,10 metros de diámetro, el diámetro. Por lo tanto, el área sería pi por 0,10 al cuadrado sobre 4 metros cuadrados. Raíz cuadrada de 2 por 9,8, o 9,81 por h. ¿Cuál sería el h en ese caso?
10 metros. Entonces, ¿qué tenemos? 2 por 9.81 por 10 igual. Score 14. El agua es pi 31415 por 0,01 dividido 4. A ver, 0,10 por 0,10. 3.1415 dividido 4. 0,10 por 0,10 por 3.1415 dividido 4. A ver. Velocidad por área caudal. Entonces, igual a esto por bien. El cálculo dice que la velocidad al caudal de salida es igual a 0,026 metros cúbicos por segundo. Según Torricelli, si no hubiera pérdidas de carga, nosotros tendríamos, si fuera un agujero al lado de un tanque, nada más que a esa profundidad, nosotros tendríamos una velocidad, un caudal de salida de 110 litros por segundo. Y acá tengo 26 litros por segundo. Fíjense la cantidad de energía que se perdió para que salga tan poco caudal. Ese es el tema, eso es lo importante. La pérdida de carga me hizo que bajara el caudal hasta un 23%. El 26 litros por segundo sería algo así como el 23,6% del caudal teórico que yo tendría que tener si fuera un tanque de toda esa altura de 10 metros y un agujerito de salida abajo, a la altura de donde está la salida. Por supuesto, no a la distancia, pero a la altura. Aplicando Torricelli sería un agujerito de 0,10 en un tanque muy grande que tiene 10 metros de columna de agua. Y eso diría que saldría por ese agujero 110 litros por segundo. Y esto, con la pérdida de carga que tenemos real calculado, está saliendo 26 litros por segundo, el 23,6%. ¿Ven? Ahí tenemos una carga, hemos perdido toda la carga, pero algo sale. ¿Sí? Algo sale, pero en salida libre. Nosotros vamos a poner una máquina en la punta y por lo tanto no vamos a... Pretendemos que no se pierda la carga hidráulica a lo largo de la cañería. No pretendemos esa línea de energía, cero a la salida, no. Pretendemos una buena línea de energía a la entrada de la máquina. Prácticamente una pequeña pérdida de carga es lo que pretendemos a lo largo de toda la cañería. Para que entendamos qué es lo que perseguimos nosotros. ¿Sí? Bien. Hacemos una pequeña pausa acá. Son las 4:35 y 5 menos cuarto arrancamos vuelta. 5 menos 10 arrancamos vuelta. ¿Sí? ¿Estamos? Listo, Bueno, profe. profe. Listo, profe. Listo. Bueno, profe.